Te juro que no hay nada entre nosotros. Fausto apretó los puños, su rostro rojo de furia. Es mi prima, por Dios, Mireia. ¿Cómo puedes siquiera pensarlo? Mireia lo miraba fijamente, sintiendo cómo la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Su piel ardía, pero no por vergüenza ni por inseguridad, sino por esa sensación insoportable de haber estado ciega durante tanto tiempo. No se trata de lo que piense, Fausto, dijo con voz firme. Se trata de lo que vi. Él frunció el ceño, confundido. ¿Qué viste? Nuestra boda. El silencio en la habitación se hizo pesado. ¿Qué? El video de nuestra boda, repitió Mireia, dando un paso adelante. Lo vi otra vez, después de mucho tiempo, y vi algo que antes no había notado. Fausto tragó saliva. Su expresión pasó de la incredulidad al desconcierto. No entiendo. Las miradas, Fausto. Las miradas entre tú y Yanira. Él soltó una risa seca, incrédula. ¿Miradas? ¿Ahora soy culpable por una maldita mirada? No fue una, fueron muchas. Mireia cruzó los brazos conteniendo la rabia. Durante toda la noche, como si compartieran un secreto, como si ella fuera la novia, no yo. Fausto se llevó las manos a la cabeza y caminó de un lado a otro por la sala. Esto es absurdo, Mireia. Estás imaginando cosas. Ojalá lo estuviera haciendo, susurró ella, sintiendo un nudo en la garganta. Pero hay algo en mi pecho que me dice que no es así. Fausto la miró fijamente, su expresión endurecida. Estás paranoica. Yanira está enferma, necesita ayuda, y en vez de apoyarme, ¿vienes a acusarme de algo tan ridículo? Mireia respiró hondo. Si realmente está tan enferma, entonces no tendrás problema con que la visite sin avisar, ¿verdad? Fausto parpadeó varias veces. ¿Qué estás diciendo? Voy a verla. Quiero comprobar por mí misma que todo lo que dices es cierto. El rostro de Fausto cambió. Por un instante su boca se entreabrió, como si buscara las palabras adecuadas. No puedes hacer eso. Mireia sintió un escalofrío. ¿Por qué no? Porque... tartamudeó, evitando su mirada. Porque no puedes aparecerte así sin más. Está débil. No es el mejor momento. Mireia sintió que algo dentro de ella se rompía. Lo conocía bien. Sabía cuando mentía. Voy a ir, Fausto. No me importa lo que digas. Él la miró con furia contenida. Haz lo que quieras. Pero cuando veas que te equivocaste, quiero una maldita disculpa. Mireia no respondió. Simplemente tomó su bolso y salió de la casa sin mirar atrás. Manejaba con las manos tensas sobre el volante, su mente repitiendo una y otra vez la escena del video. Yanira sonriendo, inclinándose demasiado cerca de Fausto cuando creía que nadie miraba. Fausto mirándola de vuelta con esos ojos que alguna vez habían sido solo para ella. O tal vez nunca lo fueron. Su corazón latía con fuerza. Quizá estaba exagerando, quizá Fausto tenía razón, pero el cuerpo nunca miente, y el suyo le gritaba que algo estaba mal. Al llegar al edificio de Yanira, estacionó el auto y se quedó un momento en silencio, respirando hondo. Miró el reloj, 8:30 de la noche. Fausto debía estar con ella. Salió del auto y se acercó a la entrada, sintiendo su propia respiración entrecortada. Tocó el timbre y esperó. Nada. Volvió a tocar. Pasaron segundos largos, incómodos. Cuando estaba a punto de insistir, la puerta se abrió. Yanira estaba ahí, de pie, no acostada en una cama, no con muletas. Estaba parada, con un camisón de satén ligero y el cabello húmedo, como si acabara de salir de la ducha. Los ojos de Mireia se abrieron de par en par. Yanira también se quedó inmóvil, su rostro pálido. Mireia, murmuró con nerviosismo, pero antes de que pudiera decir otra palabra, se escuchó una voz masculina dentro del departamento. La voz de Fausto. ¿Quién es, amor? El aire se volvió denso. Mireia sintió como si el suelo bajo sus pies desapareciera. Yanira tragó saliva, buscando algo que decir, pero era demasiado tarde. Mireia ya lo había entendido todo. Mireia no se movió. No podía. Era como si su cuerpo se hubiera congelado en el umbral de la puerta. Su cerebro intentaba procesar lo que acababa de escuchar, pero su corazón ya lo había entendido. Yanira estaba de pie, sin signos de enfermedad. Y Fausto dentro del departamento la había llamado amor. Yanira tragó saliva y dio un paso atrás, como si con eso pudiera retroceder el tiempo y borrar lo que había pasado. Mireia, esto no es lo que piensas. Mireia soltó una risa seca. Ah, ¿no?
Su voz temblaba, pero no de tristeza, de furia contenida. Porque lo que pienso es que mi marido me ha estado viendo la cara de estúpida. Fausto apareció en la puerta, aún abrochándose la camisa. Se quedó helado al verla como si acabara de ver un fantasma. Mireya. Ella levantó una mano exigiendo silencio. Ni se te ocurra, Fausto. No quiero escuchar ni una sola de tus mentiras. Él miró a Yanira buscando ayuda, pero ella solo bajó la vista. Yo puedo explicarlo, dijo Fausto con la voz entrecortada. No es lo que parece. Mireya apretó los puños. Por supuesto que sí lo es. Solo que fui una idiota por no darme cuenta antes. Yanira suspiró pasándose una mano por el cabello, visiblemente incómoda. Déjala hablar, Fausto. Ya no tiene sentido seguir fingiendo. Mireya sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Seguir fingiendo, repitió en voz baja. Fausto cerró los ojos por un instante, frotándose el puente de la nariz como si estuviera intentando ganar tiempo. No quería que te enteraras así. Mireya soltó una carcajada amarga. ¿Cómo querías que me enterara entonces? ¿Con una carta de despedida? ¿O tal vez cuando yo misma te encontrara en nuestra cama con ella? Yanira desvió la mirada y Fausto tensó la mandíbula. No quiero pelear aquí, en el pasillo, dijo en voz baja. Entra y hablemos. ¿Entrar? Mireya entrecerró los ojos. Para que puedan manipularme y decirme cualquier tontería que me haga dudar de lo que acabo de ver. No, gracias. Yanira cruzó los brazos y miró a Fausto con fastidio. Ya basta, Fausto. ¿Para qué sigues con esto? No la vas a convencer. Fausto se volvió hacia ella con el ceño fruncido. Cállate, Yanira. No me digas que me calle, espetó ella. ¿No ves que ya todo se derrumbó? Mireya los miró a los dos. Fausto con las manos en la cabeza, desesperado, y Yanira con los brazos cruzados, cansada. Entonces entendió algo que le revolvió el estómago. Esto no era una simple aventura, había historia entre ellos. ¿Desde cuándo?, preguntó con la voz cortada. Fausto no respondió. Yanira exhaló lentamente antes de contestar. Desde antes de que te casaras con él. El mundo de Mireya se tambaleó. ¿Qué dijiste? Yanira la miró a los ojos, esta vez sin culpa, solo con cansancio. Siempre estuvimos juntos, pero él te escogió a ti. Fausto cerró los ojos, sus manos temblaban. Yanira. No, ya no importa, lo interrumpió ella, volviendo la vista a Mireya. No te mentí con lo de mi accidente. Eso sí fue real, pero lo exageré para que él volviera a verme. Mireya sintió un nudo en la garganta, una presión insoportable en el pecho. Así que todo esto, lo del accidente, lo de que necesitabas su ayuda, fue una forma de recuperarlo. Yanira alzó la barbilla, y funcionó. Mireya sintió que el suelo bajo sus pies se rompía. No solo la habían traicionado, también la habían usado. Fausto extendió una mano hacia ella. Mireya, por favor. Pero ella ya no estaba escuchando. Dio un paso atrás, sintiendo el aire frío de la noche golpearle la cara. No vuelvas a hablarme. Se giró y caminó hacia su auto sin voltear atrás. Fausto no la siguió. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que más le dolió. El ruido del motor del auto era lo único que rompía el silencio en la cabeza de Mireya. Sus manos temblaban sobre el volante, pero no de miedo. Era rabia, decepción, una mezcla de emociones que amenazaban con ahogarla. Fausto no la había seguido, no había corrido tras ella, no había intentado detenerla. ¿Eso significaba que todo estaba dicho? Respiró hondo, tratando de calmar el nudo en su garganta. No iba a llorar, no por él, no por ella. Manejaba sin rumbo fijo, pero en su mente había una sola pregunta. ¿Cuánto tiempo había sido una extraña en su propio matrimonio? Se estacionó en una calle oscura, sin importarle dónde estaba. Apoyó la cabeza contra el volante, sintiendo cómo la ira se mezclaba con un dolor profundo. ¿Cómo no lo había visto antes? Fausto siempre había sido bueno con las palabras, con las excusas sutiles, con las pequeñas manipulaciones disfrazadas de preocupación. No creo que ese proveedor sea bueno para ti. Mejor busca otro. Tus papás a veces te presionan demasiado, mejor dales espacio. No necesitas preocuparte por el dinero. Yo me encargo de todo. Pequeñas decisiones, pequeños cambios que cuando los veía en retrospectiva, la alejaban de su independencia, de su familia, de su instinto. Todo dirigido por él. Su celular vibró sobre el asiento. Fausto. Mireya lo miró sin mover un dedo. La pantalla se iluminó una vez más. Fausto. 2 llamadas perdidas.
No contestó. Apretó los dientes y respiró hondo. No iba a ser una de esas mujeres que se dejaban convencer con promesas vacías. Arrancó el auto y volvió a la carretera. No iba a casa, no iba a llorar en su habitación vacía. Iba a buscar respuestas. Cuando llegó al departamento de su amiga Karina, ya pasaban de las 11 de la noche. Tocó la puerta con fuerza. Karina abrió con el ceño fruncido, vestida con su pijama y con una taza de té en la mano. «Mireia, ¿qué haces aquí a esta hora?» Mireia tragó saliva. «Necesito hablar contigo». Karina la miró bien, notando su expresión dura, su mirada perdida. «Entra». Cerró la puerta tras ella y se sentaron en el sofá. «Dime qué pasó». Mireia tomó aire. «Fausto me engañó». Karina dejó su taza sobre la mesa de golpe. «¿Qué? ¿Con su prima?» Mireia soltó una risa amarga. «Bueno, prima, entre comillas, resulta que siempre estuvo con ella, desde antes de casarnos». Karina se llevó las manos a la boca. «No puede ser». «Sí puede. Lo vi con mis propios ojos». Karina negó con la cabeza. «Hija de su... ¿Cómo te enteraste?» «El video de nuestra boda. Me di cuenta de que algo no cuadraba. Hoy fui a su casa sin avisar y ahí estaba ella, de pie, perfectamente bien, y Fausto con ella». Karina apretó los dientes. «Ese cabrón». Mireia la miró con intensidad. «Quiero saber algo, Cari. ¿Alguna vez lo notaste?» Karina bajó la mirada incómoda. «No es que lo supiera, pero sí noté cosas». Mireia sintió una punzada en el pecho. «¿Por qué no me lo dijiste?» «Porque no quería hacerte daño y porque nunca tuve pruebas, solo intuiciones. Siempre vi a Yanira demasiado cercana a él, siempre hablaban bajito, siempre había algo raro, pero Fausto era tan encantador, siempre sabía qué decir». Mireia cerró los ojos, intentando controlar su frustración. «Me siento tan estúpida». «No lo eres». Karina le tomó la mano. «Lo que eres es una mujer que confió en la persona equivocada. Eso no te hace tonta, te hace humana». Mireia sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero no las dejó salir. «No sé qué hacer». Karina suspiró. «Lo primero es decidir si quieres pelear por él o dejarlo ir. No quiero pelear por él. Entonces, el siguiente paso es hacer que él lo sepa». Mireia se quedó en silencio. ¿Cómo se le dice a alguien que ya no tiene poder sobre ti? A la mañana siguiente, cuando Mireia regresó a su casa, encontró a Fausto esperándola en la puerta. «Tenemos que hablar». Mireia lo miró a los ojos. «No, Fausto, tú tienes que escuchar». Su tono lo tomó por sorpresa. La inseguridad había desaparecido. «Mireia, por favor». Ella cruzó los brazos. «No hay nada que arreglar, solo dime la verdad de una vez». Fausto frunció los labios, pero su mirada bajó. «No era mi intención que esto pasara así». Mireia apretó los puños. «No me hables como si fuera un accidente. Lo elegiste». Fausto tragó saliva. «No quería hacerte daño, pero lo hiciste». El silencio cayó entre ellos como una losa de concreto. Fausto la miró con desesperación, pero ella ya no lo veía con amor. «Dame otra oportunidad». Mireia negó lentamente. «No, Fausto, no más». Se dio la vuelta y entró en la casa, cerrando la puerta detrás de ella, y por primera vez en mucho tiempo sintió que había recuperado el control. Fausto no se movió, se quedó parado frente a la puerta cerrada, respirando con dificultad. Mireia no podía verlo, pero lo sentía ahí, esperando que abriera, que diera marcha atrás. No lo haría. Apoyó la espalda contra la puerta y cerró los ojos por un instante. Todo había terminado, pero ¿realmente había terminado? Respiró hondo y se alejó de la entrada. Su casa se sentía extraña, vacía, como si de un momento a otro todos los momentos que había compartido con Fausto hubieran perdido su valor. ¿Cuántas cosas de su vida habían sido una mentira? No podía quedarse en casa. No ahora. Tomó su bolso y salió sin pensarlo 2 veces. Fausto seguía ahí, de pie en la acera, con las manos en los bolsillos. La miró con los ojos llenos de súplica, pero Mireia no se detuvo. «¿A dónde vas?», preguntó, pero ella lo ignoró. Caminó hasta su auto y arrancó sin siquiera mirarlo. Tenía que hablar con alguien que no la tratara como una víctima. El café en el que se citó con su prima Estela estaba casi vacío. Era temprano y la ciudad apenas comenzaba a moverse. Estela la miró en cuanto entró y con solo verle la cara, supo que algo iba mal. «¿Qué pasó?», preguntó en cuanto Mireia se sentó. «Fausto me engañó».
La expresión de Estela pasó de la sorpresa a la rabia en cuestión de segundos. «Ese hijo de puta». Mireya soltó una risa amarga. «Sí, dime todo». Mireya respiró hondo antes de contarle todo lo sucedido. El video de la boda, la visita a Yanira, la mentira del accidente, la confesión de que siempre habían estado juntos. Cuando terminó, Estela tenía las manos apretadas en puños sobre la mesa. «Dime que ya lo mandaste a la mierda». Mireya asintió. «Sí, bien». Hubo un silencio incómodo. Estela la miró con preocupación. «¿Y ahora qué vas a hacer?» Mireya miró su café, sintiendo un vacío extraño en el pecho. «No sé». Estela suspiró. «Escucha, esto va a doler, pero no dejes que ese cabrón te haga sentir que no vales nada». Mireya asintió, aunque la verdad era que no estaba segura de cómo hacerlo, porque, por mucho que odiara a Fausto en ese momento, por mucho que supiera que debía alejarse, una parte de ella todavía lo amaba. Y ese era el problema más grande de todos. Regresó a su casa horas después, más agotada de lo que se había sentido en años. Pensó que al entrar encontraría el departamento vacío, pero en cuanto cerró la puerta, escuchó su voz. «No me rendiré tan fácil». Mireya giró la cabeza. Fausto estaba ahí, sentado en el sillón con los codos apoyados en las rodillas, como si hubiera pasado todo el día esperando su regreso. «¿Cómo entraste?» Él alzó un llavero y lo hizo girar entre los dedos. «Todavía tengo mi llave. Dámela». Fausto frunció el ceño, pero se la entregó sin protestar. Mireya la tomó y la guardó en su bolso sin mirarlo. «No puedes hacer esto, Mireya». «¿Hacer qué?», preguntó con ironía. «Tirarlo todo a la basura por un error». Mireya soltó una carcajada seca. «¿Un error, Fausto? Una mentira de 10 años no es un error». Fausto se levantó, acercándose con cautela. «Te amo». «No, no me amas. Porque si me amaras, no hubieras hecho esto». Fausto se pasó una mano por el cabello, frustrado. «No entiendes. No fue fácil para mí. Yanira, ella siempre estuvo ahí. Pero cuando te conocí, sentí que quería algo diferente». «¿Diferente? ¿O algo que pudieras controlar?» Fausto la miró fijamente. «Eso no es justo». «No, lo que no es justo es que hayas decidido por mí». El silencio entre ellos fue insoportable. Fausto respiró hondo y miró a su alrededor, como si estuviera viendo el lugar por primera vez. «¿De verdad quieres que me vaya?» Mireya asintió sin dudar. «Sí». Fausto la observó por unos segundos, como si esperara que se arrepintiera, pero no lo hizo. Él tomó su chaqueta, caminó hasta la puerta y antes de salir, la miró una última vez. «Si cruzo esta puerta no hay vuelta atrás». Mireya sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo su voz firme. «Entonces crúzala». Fausto apretó los labios y salió sin decir más. Mireya se quedó sola en el silencio, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo. El departamento estaba en completo silencio. Fausto ya no estaba, pero en lugar de sentir alivio, Mireya se quedó de pie en medio de la sala, con la respiración entrecortada y la mente revuelta. Él se había ido. Lo había echado. Era lo que quería, lo que debía hacer. Entonces, ¿por qué sentía que aún quedaban piezas sueltas en este rompecabezas? Suspiró y se dejó caer en el sillón. La cabeza le palpitaba. No bastaba con haberlo corrido. Necesitaba entender. Sacó su celular y abrió el contacto de Fausto. Su dedo se quedó suspendido sobre la pantalla. Quería preguntarle cosas. Quería que le diera detalles, que le explicara cuánto tiempo la había visto a la cara sabiendo que le mentía. Pero si algo había aprendido de él, era que sí le daba la oportunidad. Intentaría manipularla otra vez. Entonces pensó en Yanira. Ella sí hablaría. Van y una hora después, Mireya estaba parada frente al edificio de Yanira. Había dudado en venir, pero algo dentro de ella la empujaba a buscar respuestas. Respiró hondo y tocó el timbre. No hubo respuesta. Volvió a tocar. Nada. Se alejó un poco y miró hacia arriba. Las luces del departamento estaban apagadas. Frunció el ceño. ¿Se habría ido? ¿Buscas a la señorita Luján? Mireya giró la cabeza. Una mujer de unos 50 años, con uniforme de intendencia, la miraba con curiosidad desde la entrada. «Sí», respondió Mireya. «¿Sabe si está en casa?» La mujer negó con la cabeza. «Se fue esta mañana». «¿Se fue?» «Sí». Llamó a un taxi. Llevaba maletas. Mireya sintió un escalofrío en la espalda. «¿Dijo a dónde iba?» «No».
Solo pidió que le cuidaran el correo por si llegaba algo importante. Mireya se quedó helada. Yanira no era el tipo de persona que simplemente desaparecía. Esto no tenía sentido. ¿Estás segura de que no mencionó nada más? La mujer se encogió de hombros. Solo que no sabía cuándo volvería. Mireya sintió que algo dentro de ella se retorcía. Yanira se había ido, justo cuando la verdad había salido a la luz. De vuelta en su casa, Mireya no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Se sentó en su escritorio y sacó una libreta. Necesitaba escribir todo lo que sabía, como si intentara armar un caso. 1. Fausto y Yanira siempre estuvieron juntos. 2. Fausto me eligió a mí, pero nunca dejó de verla. 3. Yanira fingió estar enferma para que Fausto volviera a su vida. 4. Me mintieron los dos. 5. Justo cuando todo se descubre, Yanira desaparece. ¿Qué demonios estaba pasando? Sonó su celular. Era Karina. ¿Cómo estás?, preguntó su amiga en cuanto respondió. Mireya suspiró. No sé. Algo no cuadra, Cari. ¿Qué pasó ahora? Yanira se fue. Karina hizo una pausa. ¿Cómo que se fue? Se largó con maletas y todo, no dejó rastro. Eso es raro. Exacto. ¿Por qué desaparecería justo ahora? Karina se quedó en silencio unos segundos. Tal vez porque no quería enfrentarte. Mireya mordió su labio. O tal vez hay algo más. Algo que no sé. ¿Cómo qué? Mireya miró la libreta y sus apuntes. No sé, pero no puedo sacarme la sensación de que todavía hay algo que Fausto no me ha dicho. Karina suspiró. Hija, si sigues escarbando en esa mierda solo vas a lastimarte más. No puedo evitarlo. Mireya, ya lo mandaste a la chingada. ¿Qué más quieres? Mireya cerró los ojos. La verdad. Pero ni siquiera estaba segura de que quisiera escucharla. Mireya despertó con una sensación extraña en el pecho. No era solo enojo ni tristeza, era incertidumbre. Desde que Yanira había desaparecido, todo se sentía incompleto. No podía dejar esto así. Miró su celular. Ningún mensaje de Fausto. Ninguna llamada. ¿De verdad iba a dejar que todo terminara así? No, Fausto no era de esos. Él siempre necesitaba tener el control. Si no estaba buscándola, era porque estaba ocupado en algo más, y ella iba a averiguar qué era. Esa tarde Mireya estacionó su auto a una cuadra de la clínica donde Fausto trabajaba. No sabía qué esperaba encontrar, pero algo en su instinto le decía que no se quedara quieta. Esperó. A las 7:45 p.m. lo vio salir. Su cabello oscuro aún estaba húmedo, como si se hubiera dado un baño rápido antes de marcharse. Llevaba una camisa clara y un pantalón de vestir. No iba a casa. Mireya encendió el motor y lo siguió. Fausto manejó sin prisa. Parecía relajado, sin sospechar nada, doblando en calles conocidas como si su destino fuera rutinario, hasta que llegó a su destino, un hotel. Mireya apretó el volante con fuerza. No podía ser posible. Se estacionó a la distancia y observó mientras Fausto entraba. Segundos después, Yanira apareció. Mireya sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Yanira nunca se fue. Todo había sido otra mentira. Mireya entró al hotel. El recepcionista la miró con curiosidad cuando se acercó al mostrador. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarla? Busco a Fausto Yupanqui, dijo sin rodeos. El recepcionista parpadeó. Lo siento, pero no puedo dar información de nuestros huéspedes. Mireya respiró hondo. No podía perder tiempo con esto. Se giró y caminó directo al elevador. No tenía la menor idea de qué iba a decir cuando llegara. Solo sabía que no podía irse sin enfrentarlos. El elevador se detuvo en el piso 6. Mireya avanzó por el pasillo con el corazón latiéndole en los oídos. Si Fausto estaba aquí con Yanira, tenía que saberlo todo. Cuando llegó a la puerta de la habitación 608, no dudó. Tocó con fuerza. Se escuchó un ruido adentro, como si alguien se moviera con prisa. Luego la voz de Fausto. ¿Quién es? Mireya no respondió. Solo volvió a tocar, con más insistencia. El sonido de la cerradura girando la hizo contener la respiración. La puerta se abrió y Fausto apareció con el ceño fruncido. Cuando la vio, su rostro perdió todo color. Mireya. Antes de que pudiera reaccionar, ella empujó la puerta y entró. Yanira estaba dentro, junto a la cama. Su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa y cansancio. ¿De verdad pensaron que no me iba a dar cuenta?, espetó Mireya mirándolos a ambos. Fausto cerró los ojos un momento, como si tratara de calmarse. No es lo que parece.
Mireya soltó una carcajada amarga. Siempre dices lo mismo, y siempre es exactamente lo que parece. Yanira cruzó los brazos. No tenías por qué venir. ¿No? Mireya la miró con furia. ¿Y qué? ¿Debía quedarme en mi casa como una estúpida mientras ustedes siguen jugando conmigo? Fausto suspiró y se pasó una mano por el rostro. Mireya, escúchame. No, lo interrumpió. Ahora tú me escuchas a mí. Estoy harta de tus mentiras. Quiero la verdad, toda, aquí y ahora. Fausto intercambió una mirada con Yanira y luego, finalmente, habló. Está bien, pero después de esto, no habrá marcha atrás. Mireya cruzó los brazos, sin apartar la vista de Fausto. Dilo. Él tragó saliva mirando de reojo a Yanira, pero ella no dijo nada. Estaba de pie junto a la cama con los brazos cruzados y una expresión que mezclaba fastidio y resignación. No sé por dónde empezar, murmuró Fausto. Mireya apretó los dientes. Desde el principio, Fausto pasó una mano por su cabello, respiró hondo y finalmente la miró a los ojos. Yanira y yo estuvimos juntos desde antes de que tú aparecieras. Eso ya lo sé. No, Mireya, no lo sabes todo. Ella se quedó en silencio, esperando. Fausto suspiró y se sentó en la orilla de la cama. Cuando te conocí, yo ya tenía años con Yanira, pero lo nuestro nunca fue estable. Siempre peleábamos, terminábamos y volvíamos. Era un ciclo, un maldito ciclo que nunca podíamos romper. Yanira chasqueó la lengua. No metas a los dos en la misma bolsa, Fausto. Tú fuiste el que no supo decidirse. Fausto la ignoró. Cuando apareciste tú, Mireya, todo cambió. Contigo todo se sentía fácil, estable. Pensé que era lo correcto, que tenía que dejar el pasado atrás. Mireya sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué no lo hiciste? Fausto se frotó las sienes. Porque no pude. Yanira nunca se fue del todo. Mireya cerró los ojos. Entonces, ¿por qué casarte conmigo? Fausto bajó la cabeza avergonzado. Porque necesitaba estabilidad. Porque pensé que contigo podría tener una vida real. Mireya sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Entonces nunca fue amor. Fausto levantó la mirada de golpe. Sí te amé, Mireya. Ella negó con la cabeza. No, Fausto. Tú amabas la idea de mí, la seguridad, la calma, pero nunca fue real. El silencio se apoderó de la habitación. Yanira soltó un suspiro cansado. ¿Ya terminaste con tu discurso? Porque la verdad es que nada de esto importa ahora. Mireya la miró con rabia. Para mí sí importa. Yanira se encogió de hombros. Bueno, pues qué lástima, porque yo ya pasé página. Mireya la observó fijamente. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Yanira endureció la mirada. Porque yo no pierdo. Mireya sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Yanira se inclinó un poco hacia adelante. Significa que él puede haber estado contigo, pero siempre volvió a mí. El estómago de Mireya se revolvió. Fausto se puso de pie de inmediato. Yanira, cállate. Pero ella solo sonrió con arrogancia. ¿Por qué? ¿Porque ahora sí quieres hacerte el hombre decente? No me hagas reír, Fausto. Mireya sintió que la ira la quemaba por dentro. Así que todo este tiempo, cuando me decías que trabajabas hasta tarde, Yanira asintió lentamente. Exacto. Mireya miró a Fausto con asco. Eres un maldito cobarde. Él bajó la mirada, incapaz de defenderse. Mireya sintió que el aire en la habitación se volvía sofocante. No sé qué esperaba al venir aquí, dijo con la voz quebrada, pero ya no me importa. Yanira sonrió. Bien por ti. Mireya la ignoró y se giró hacia Fausto. No quiero volver a verte. Fausto abrió la boca, pero ella ya estaba saliendo por la puerta. No lloró, no miró atrás. Sabía que si lo hacía, él encontraría la manera de atraparla de nuevo. Mireya salió del hotel con pasos firmes, pero su mente iba a toda velocidad. Todo estaba claro ahora. Fausto nunca dejó de ver a Yanira. Nunca fue una traición reciente. Siempre había estado ahí, acechando en las sombras de su matrimonio. Encendió el auto con manos temblorosas y condujo sin rumbo fijo. ¿Por qué le dolía tanto si ya sabía la verdad? Porque una parte de ella, la más ingenua, había esperado que Fausto dijera algo, cualquier cosa, que le diera un motivo para creer que, en algún punto, su amor fue real. Pero no lo fue, nunca lo fue. Cuando llegó a casa, se encontró con la puerta entreabierta. Su corazón dio un vuelco. ¿Fausto? Entró con cautela. La sala estaba a oscuras,
pero el reflejo de la calle iluminaba lo suficiente para ver. No había señales de él. Exhaló con alivio. Tal vez olvidó cerrar bien cuando se fue. Pero algo estaba mal. Sus ojos recorrieron la habitación. Algo había cambiado. Entonces lo notó. El álbum de fotos de su boda estaba sobre la mesa, abierto en la página donde Fausto y ella se daban el primer beso como esposos. Mireya sintió una punzada en el pecho. Él había estado aquí. Apretó los puños. ¿A qué había venido? ¿A intentar manipularla otra vez? Tomó el álbum y lo cerró de golpe. No volvería a caer en su juego. Dejó el álbum en su sitio y se giró para ir a la habitación cuando su celular vibró en su bolso. Fausto. Apretó la mandíbula y contestó sin saludar. ¿Qué quieres? Su voz sonó tensa al otro lado de la línea. Mireya, tenemos que hablar. No, no tenemos nada que hablar. Escúchame, por favor. No, Fausto, no quiero escuchar más mentiras. No son mentiras. Es algo que necesitas saber. Mireya resopló. Ahora, si quieres ser sincero, llegas un poco tarde. Fausto guardó silencio unos segundos. No me interesa recuperarte. Mireya sintió un nudo en la garganta. Bien por ti, pero hay algo que tienes que saber sobre Yanira. Mireya sintió un escalofrío. No me interesa saber nada más de ella. Sí te interesa, respondió Fausto con un tono bajo y tenso. Porque si crees que yo fui el único que te manipuló, te equivocas. Mireya sintió que el aire se volvía denso. ¿De qué hablas? Ven a verme mañana. Necesito decírtelo en persona. No, es importante. Mireya cerró los ojos. Si tienes algo que decirme, dímelo ahora. Fausto suspiró. No puedo. Mireya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Por qué no? Fausto dudó un segundo. Porque si lo digo por teléfono, puede ser peligroso. Mireya sintió que la sangre se le helaba. ¿Peligroso? Solo confía en mí esta vez. Mireya soltó una risa incrédula. ¿Confía en ti? Después de todo lo que hiciste, solo dame una última oportunidad para explicarte. Si después de eso sigues sin querer saber nada de mí, desapareceré de tu vida. Mireya se quedó en silencio. Su instinto le decía que algo no cuadraba. Fausto nunca hablaba con miedo, siempre tenía el control, pero esta vez sonaba asustado. Apretó el celular con fuerza. Está bien. Mañana, en el café de siempre, 8 en punto. Mireya colgó sin despedirse. Se quedó mirando la pantalla apagada. ¿Qué demonios estaba pasando ahora? Mireya no pegó ojo en toda la noche. Las palabras de Fausto seguían resonando en su cabeza. Si crees que yo fui el único que te manipuló, te equivocas. ¿Qué más podía haber? ¿Qué demonios podía decirle Fausto ahora que cambiara algo? Cuando el reloj marcó las 7:30 am, ya estaba vestida y lista. No sabía si estaba tomando la mejor decisión, pero no soportaba la incertidumbre. Salió de su departamento con el corazón acelerado y condujo hasta el café donde Fausto la citó. Aparcó y se quedó sentada unos segundos, observando por la ventana. Fausto ya estaba ahí, en una mesa junto a la ventana, con una taza de café en las manos. Su rostro se veía distinto, preocupado. ¿Desde cuándo Fausto se preocupaba? Mireya entró y se sentó frente a él sin saludar. Habla. Fausto exhaló y dejó la taza sobre la mesa. Yanira te mintió más de lo que crees. Mireya cruzó los brazos. No me digas. No, Mireya, no solo sobre nuestro pasado, sobre quién es en realidad. Mireya sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Fausto pasó una mano por su cara, nervioso. Yanira nunca estuvo enferma, ya lo sabes. Pero lo que no sabes es que tampoco fue un simple engaño. No fue solo una amante. Fue ella quien se encargó de que nunca pudieras alejarte de mí. Mireya lo miró, confundida. ¿De qué estás hablando? Fausto apoyó los codos sobre la mesa y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Nunca te preguntaste por qué perdiste tantas oportunidades en estos años? Tu negocio que no creció como debería, los clientes que desaparecieron, las amistades que se alejaron. Mireya sintió una punzada en el estómago. Eso no tiene nada que ver con ella. Fausto negó con la cabeza. Sí lo tiene. Ella estuvo detrás de todo. Mireya sintió que la sangre le hervía. ¿Tú crees que voy a tragarte esa mentira? No es una mentira. Yanira te odiaba. Desde el momento en que decidí casarme contigo, empezó a moverse en las sombras. Hablaba con personas, manipulaba situaciones, hizo que tuvieras problemas sin que tú siquiera lo notaras. Mireya sintió que el aire se volvía más denso. Eso es imposible. No lo es. Yanira siempre ha sido así. Si no puede ganar algo,
lo destruye. Mireya se quedó en silencio, procesando todo. Había sentido cómo su vida se volvía más difícil con los años, pero jamás pensó que alguien estaba moviendo los hilos. ¿Por qué me dices esto ahora?, preguntó en voz baja. Fausto desvió la mirada. Porque si crees que esto terminó, te equivocas. Ella no va a desaparecer de tu vida tan fácil. Mireya apretó los puños. ¿Qué intentas decirme? Fausto la miró fijamente. Que Yanira no se fue. No huyó. Se está preparando para algo. Mireya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Para qué? Fausto tragó saliva. No lo sé. Pero si yo fuera tú, estaría atenta. Mireya se levantó de golpe. No pienso seguir escuchando tus juegos mentales. Mireya, escúchame. No voy a dejar que me sigas manipulando. Fausto se quedó en silencio. Pero justo cuando Mireya se giró para irse, él dijo algo que la detuvo en seco. Yanira te dejó un mensaje. Mireya sintió un nudo en la garganta. Se giró lentamente. ¿Qué mensaje? Fausto sacó su celular y buscó algo en la pantalla. Luego lo puso frente a ella. Era una foto, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. Mireya sintió un escalofrío. ¿Dónde está eso? En mi casa. Lo dejó antes de irse. Mireya lo miró con los labios apretados. Dámelo. Fausto negó con la cabeza. Solo si prometes que después de esto dejarás de dudar de lo que te digo. Mireya sintió rabia, pero la necesidad de saber era más fuerte. Dámelo. Ahora. Fausto suspiró, sacó un sobre de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. Mireya lo tomó con las manos temblorosas. Lo abrió lentamente. Dentro había una sola nota, escrita con tinta negra. Pensaste que lo habías visto todo. Aún no entiendes nada. Mireya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yanira no había terminado con ella. Mireya salió del café con el sobre en la mano, su respiración agitada y las manos temblorosas. El viento frío le golpeaba el rostro, pero no lo sentía. Su mente estaba en un torbellino. Pensaste que lo habías visto todo. Aún no entiendes nada. Las palabras seguían resonando en su cabeza. Eran más que una amenaza velada. Era una advertencia. Yanira no se había ido para esconderse. Se había retirado para atacar desde otro lugar. Subió al auto y cerró la puerta de golpe. Su pecho subía y bajaba rápidamente. Fausto la había manipulado, sí, pero ahora todo indicaba que Yanira había estado un paso por delante todo este tiempo. ¿Desde cuándo? ¿Desde que conoció a Fausto? ¿Desde que se casaron o incluso antes? Encendió el motor y condujo sin pensar. Necesitaba aire, pero también necesitaba respuestas. ¿Por qué Yanira estaba tan obsesionada con destruirla? Llegó a su casa y cerró la puerta con llave detrás de ella. El departamento se sentía extraño, como si ya no fuera su refugio, sino un lugar invadido por fantasmas. Fantasmas del pasado y, sobre todo, de Yanira. Se sentó en el sofá y volvió a mirar el sobre. Lo abrió una vez más, como si al hacerlo pudiera encontrar un significado oculto. Pero la nota seguía ahí, con esas palabras frías, calculadas. Aún no entiendes nada. Respiró hondo y tomó su celular. No quería hacerlo, pero necesitaba saber si Fausto estaba diciendo la verdad. Marcó el número de Karina. «¿Mireya?», respondió su amiga al segundo timbre. «¿Estás bien?». «No lo sé», respondió con sinceridad. «Necesito preguntarte algo. Dime, ¿sabías que Yanira estuvo metida en mis asuntos todos estos años?». Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. «¿Por qué preguntas eso?». «Porque Fausto me dijo que ella manipuló muchas cosas. Mi negocio, mis amistades, todo». Karina suspiró. «Mireya, yo nunca lo supe con certeza, pero sí noté cosas raras». Mireya apretó el celular contra su oído. «¿Qué cosas?». «Algunos clientes me dijeron que habían recibido comentarios negativos sobre tu trabajo. Comentarios que venían de alguien cercano a ti. Pensé que eran rumores, pero ahora no sé qué pensar». Mireya sintió como si el suelo bajo sus pies se tambaleara. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque no quería preocuparte». Mireya soltó una carcajada amarga. «Pues lo lograste. Ahora estoy más preocupada que nunca». Karina guardó silencio unos segundos. «¿Qué vas a hacer?». Mireya no respondió de inmediato. Su mente estaba trabajando a toda velocidad. «Voy a encontrarla». «¿Qué?». La voz de Karina sonó alarmada. «Mireya, si lo que Fausto dice es cierto, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Yanira no es alguien con quien quieras enfrentarte». «No puedo alejarme, Cari. Esto no se va a terminar hasta que yo lo termine».
Colgó antes de que su amiga pudiera responder. Esa noche, Mireya no durmió. Revisó cada mensaje, cada correo, cada documento que había intercambiado con clientes durante los últimos años. Cuanto más buscaba, más patrones encontraba. Comentarios negativos que habían llegado sin razón aparente. Ofertas de trabajo que se habían desvanecido de la nada. Personas que se alejaron sin explicación. Todo tenía sentido ahora. Yanira no solo quería recuperar a Fausto, quería destruirla. Su celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. ¿Creíste que se había terminado? Prepárate. Mireya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yanira no había desaparecido. Yanira estaba jugando su siguiente movimiento. Mireya miró la pantalla de su celular. El mensaje seguía ahí, frío y calculado. ¿Creíste que se había terminado? Prepárate. Su pecho subía y bajaba rápidamente. No era miedo lo que sentía, era rabia. Yanira la estaba desafiando. No se conformaba con haber destruido su matrimonio. Quería más. Quería verla en el suelo. Pero eso no iba a pasar. No esta vez. Respiró hondo y abrió la ventana de su cuarto. La brisa nocturna entró con fuerza, refrescando su piel. Miró la ciudad iluminada y por primera vez en mucho tiempo dejó que la furia la guiara. No iba a esperar a que Yanira moviera las piezas. Ella iba a hacer la primera jugada. A la mañana siguiente, Mireya se vistió con ropa cómoda y recogió su cabello. Hoy no era un día para lamentaciones, era un día para limpiar el desastre que habían dejado en su vida. Tomó su celular y comenzó a hacer llamadas. Primero, a los proveedores con los que había tenido problemas en los últimos años. Luego, a antiguos clientes que habían dejado de trabajar con ella sin razón aparente. Cuanto más hablaba con ellos, más claro quedaba el patrón. Yanira se había encargado de manchar su reputación, sutilmente, sin que nadie sospechara. Comentarios en redes sociales, rumores entre empresarios, supuestas advertencias sobre la calidad de su trabajo. Todo encajaba, pero ya no más. Para la tarde, Mireya tenía una lista de personas con las que necesitaba hablar en persona. Iba a recuperar su nombre, su negocio, su vida. Pero había algo más que tenía que hacer primero. Se subió a su auto y condujo hasta la única persona que podía decirle exactamente hasta dónde llegaba el daño que Yanira había hecho. Fausto. Sabía que era una mala idea, pero ya no era una mujer que evitaba los problemas. Fausto abrió la puerta con el ceño fruncido. Mireya, necesito hablar contigo. Él suspiró y se hizo a un lado para dejarla pasar. El departamento olía a cigarro y a café frío. Fausto lucía agotado. No era el hombre seguro de sí mismo que ella conocía. Mireya no perdió tiempo. Quiero nombres. Fausto la miró confundido. ¿Qué? Los nombres de las personas a las que Yanira manipuló para hundirme. Fausto resopló. Mireya, no me vengas con excusas. Si realmente quieres arreglar las cosas, como dijiste, entonces empieza por aquí. Fausto se pasó una mano por el rostro. No sé todos los detalles, pero sí sé que Yanira tiene contactos en varias empresas, tiene amigos en el mundo del diseño y la publicidad. Usó eso para desacreditarte. Mireya sintió una punzada en el pecho. Dame nombres, Fausto. Él dudó. Si hago esto, Yanira me va a joder también. Mireya soltó una carcajada seca. ¿De verdad me estás diciendo eso? ¿Después de todo lo que hiciste? Fausto la miró en silencio. Finalmente tomó un papel y comenzó a escribir. Cuando terminó, le entregó la hoja. Ahí tienes. Pero ten cuidado, Mireya. Yanira no juega limpio. Mireya guardó la hoja en su bolso. Yo tampoco. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. Ahora tenía lo que necesitaba. Ahora, Yanira iba a saber lo que era enfrentarse a una mujer que ya no tenía miedo. Mireya condujo con el papel de Fausto apretado en su mano. Tenía nombres. Ahora sabía exactamente a quiénes había manipulado Yanira, quiénes habían contribuido, aunque sin saberlo, a sabotear su negocio y su vida. Ya no era cuestión de venganza. Era cuestión de recuperar lo que le habían arrebatado. Se estacionó frente a su departamento y respiró hondo. Estaba agotada, pero su mente no se detenía. Si Yanira había estado detrás de todo esto, ¿qué más había hecho sin que ella lo supiera? Abrió su celular y revisó su correo. Había contratos rechazados sin razones claras, clientes que simplemente desaparecieron sin dar explicaciones. Recordó amistades que se alejaron de la nada.
personas que antes la apoyaban y que, de repente, dejaron de contestar sus llamadas. Yanira no solo la había atacado en el trabajo, la había aislado, pero ahora todo iba a cambiar. A la mañana siguiente, Mireya comenzó a contactar a las personas de la lista. Algunas llamadas fueron incómodas. Algunos fingieron no recordar nada. Otros se mostraron sorprendidos cuando les explicó la situación. Pero una conversación destacó sobre todas las demás. «Mireya, me alegra que me llames», dijo una voz masculina al otro lado de la línea. Era Hugo Velarde, un empresario con el que Mireya había intentado trabajar años atrás. En ese momento, el trato se cayó sin explicaciones. «¿Hugo?», preguntó Mireya desconfiada. «Sí, sé que todo esto debe ser una sorpresa, pero quiero que sepas algo. Me siento mal por lo que pasó». Mireya frunció el ceño. «¿De qué hablas?». Hubo un silencio breve antes de que Hugo hablara de nuevo. «Recibí advertencias sobre ti, gente que me dijo que no era buena idea hacer negocios contigo». Mireya sintió un escalofrío. «¿Quién te dijo eso?». «Una mujer. No recuerdo su nombre, pero sé que estaba muy bien informada sobre ti y tu empresa». Mireya cerró los ojos. «Yanira. No puedo asegurarlo, pero creo que alguien quería hundirte. Y ahora que lo mencionas, tiene sentido». Mireya sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué nunca me lo dijiste?». «Porque no tenía pruebas. Pero si puedo hacer algo para remediarlo ahora, dime cómo». Mireya respiró hondo. «Solo dime quién más recibió esos avisos». Hugo le dio otros 2 nombres. Más empresas, más contactos perdidos por culpa de Yanira. Colgó y se quedó en silencio. Esto ya no era un simple sabotaje. Yanira había hecho de su vida un experimento. La había visto como un juego, y ahora era momento de devolverle el favor. Horas después, mientras Mireya armaba su estrategia, su celular vibró. Un número desconocido. Dudó antes de contestar. «¿Bueno?». El silencio del otro lado la hizo estremecerse. Entonces, una voz familiar habló. «Te estás metiendo en un lugar peligroso, Mireya». Mireya sintió la piel erizarse. «Yanira, ¿dónde estás?», preguntó, su voz firme. «Eso no importa. Lo que importa es que estás jugando un juego que no puedes ganar». Mireya apretó la mandíbula. «¿Eso crees? Porque yo apenas estoy comenzando». Yanira rió. «Oh, Mireya, no entiendes. No se trata de ganar o perder. Se trata de saber cuándo retirarse. No voy a retirarme. Entonces me obligas a tomar medidas». Mireya sintió el corazón acelerarse. «¿Qué vas a hacer? Eso depende de ti». Hubo un breve silencio, y luego Yanira habló con un tono casi divertido. «¿Sabes qué es lo más gracioso? Que mientras tú estás ocupada jugando a la detective, Fausto está a punto de perderlo todo». Mireya sintió un escalofrío. «¿Qué hiciste?». Yanira rió suavemente. «Lo que él me enseñó. Lo destruí antes de que pudiera reaccionar». La llamada se cortó. Mireya miró su celular con el corazón latiéndole con fuerza. Yanira ya había empezado su ataque, y Fausto estaba en la mira. Mireya se quedó mirando el celular, el corazón latiéndole con fuerza. Yanira ya había empezado su ataque. Fausto no le debía nada, no tenía ninguna razón para ayudarlo, pero si Yanira lo estaba destruyendo, eso significaba que ella no se detendría ahí. Respiró hondo y marcó el número de Fausto. El tono sonó varias veces antes de que él contestara. «¿Qué quieres?». Su voz sonaba agotada, tensa. «¿Qué te hizo Yanira?». Hubo un silencio. «¿Por qué crees que hizo algo?». «Porque acabo de hablar con ella». Y sonaba como alguien que acaba de tirar una bomba y está esperando ver cómo explota. Fausto soltó un suspiro largo. «¿Dónde estás?», preguntó Mireya. «En casa. Voy para allá». «No tienes por qué». Mireya colgó antes de que terminara la frase. No lo hacía por él. Lo hacía porque necesitaba entender hasta dónde llegaba la locura de Yanira. Cuando llegó al departamento de Fausto, la puerta ya estaba entreabierta. «¿Fausto?», preguntó con cautela. «Adelante». Entró y lo encontró sentado en el sofá, con un vaso en la mano y la mirada perdida. Su laptop estaba abierta sobre la mesa de centro, con la pantalla llena de correos electrónicos. «¿Qué pasó?». Fausto le pasó la mano por el cabello, desesperado. «Me jodió». Mireya se acercó a la laptop y miró los correos. Suspensión de licencia. Denuncias de pacientes por supuesta negligencia. Un mensaje del comité médico diciendo que su reputación estaba en riesgo. «¿Cómo lo hizo?», preguntó en voz baja. «Inventó cosas. Alteró registros, hizo que pacientes falsos presentaran quejas en mi contra.
todo bien armado, todo con pruebas que son casi imposibles de refutar. Mireya se cruzó de brazos. Entonces ahora entiendes lo que se siente. Fausto levantó la vista con el rostro desencajado. ¿Crees que esto me lo merezco? Creo que Yanira no se detiene hasta que te borra del mapa. Fausto se pasó las manos por la cara. Ella no va a parar, no hasta que haya acabado con todos nosotros. Mireya sintió un escalofrío. Entonces hay que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Fausto la miró, sorprendido. ¿Nosotros? Mireya suspiró. No lo hago por ti. Lo hago porque si no la detenemos ahora, va a seguir arruinando vidas. Fausto asintió lentamente. Entonces hay algo que necesitas ver. Se levantó y caminó hasta la mesa del comedor. Tomó un sobre y se lo extendió a Mireya. Llegó esta mañana. Mireya frunció el ceño y abrió el sobre. Dentro había una sola hoja con un mensaje escrito en tinta negra. No creas que esto termina aquí. Falta la última jugada. Mireya sintió un escalofrío. Esto no es solo una advertencia, es una promesa. Fausto la miró fijamente. Yanira ya destruyó mi carrera. Ahora va por ti. Mireya apretó la nota en su mano. Entonces no pienso esperar a ver qué hace. Voy a encontrarla antes de que sea demasiado tarde. Mireya salió del departamento de Fausto con el sobre en la mano y la cabeza ardiendo de pensamientos. Yanira no había terminado. Si algo le había quedado claro en todo este tiempo, era que Yanira jugaba con precisión, no atacaba sin planear. Cada movimiento tenía un propósito. Y ahora, la pregunta más importante era, ¿cuál era su última jugada? Subió a su auto y marcó el número de Karina. ¿Mireya? Respondió su amiga al segundo timbre. Necesito que me ayudes a encontrar a Yanira. Karina hizo una pausa. No sé si eso es una buena idea. No me importa. Tengo que detenerla antes de que haga algo peor. Karina suspiró. ¿Qué tienes en mente? Mireya apretó el volante. Voy a buscarla en cada contacto que tenga, cada empresa donde haya trabajado, cada persona con la que haya tenido alguna conexión. Si está en la ciudad, la voy a encontrar. Está bien. Déjame hacer algunas llamadas. Mireya colgó y se quedó en silencio unos segundos. Si Yanira quería jugar, entonces jugaría, pero bajo sus propias reglas. Las siguientes horas fueron un torbellino. Mireya y Karina llamaron a antiguos conocidos, buscaron registros, preguntaron discretamente en lugares donde Yanira solía frecuentar. Y entonces, a media tarde, Karina la llamó con urgencia. La encontré. Mireya sintió que su respiración se aceleraba. ¿Dónde? Está en un hotel cerca del aeropuerto, pero no ha reservado vuelo. Mireya frunció el ceño. ¿Por qué se quedaría en un hotel si no va a irse? Eso es lo que me preocupa. Si no planea huir, entonces está esperando algo. Mireya cerró los ojos. La última jugada. Voy para allá. Mireya, ten cuidado. Colgó y encendió el motor. No iba a esperar más. El hotel era discreto, alejado del bullicio del centro. No era un lugar lujoso, pero tampoco barato. Yanira nunca hacía nada sin razón. Mireya entró con pasos firmes y se dirigió a la recepción. Buenas tardes. Estoy buscando a una amiga que se hospeda aquí. Se llama Yanira Luján. El recepcionista tecleó en la computadora y asintió. Habitación 312. Mireya sintió que el pulso se le aceleraba. Gracias. Subió en el elevador y se detuvo frente a la puerta de Yanira. Respiró hondo y tocó. Se escuchó movimiento dentro. Luego, la cerradura giró lentamente. Cuando la puerta se abrió, Yanira apareció con una sonrisa. Sabía que vendrías. Mireya la miró fijamente. ¿Qué estás planeando? Yanira sonrió con tranquilidad y se hizo a un lado. Pasa, hablemos. Mireya dudó, pero ya estaba ahí. No podía retroceder ahora. Entró sin apartar la mirada de Yanira. La última jugada estaba por revelarse. Mireya entró en la habitación con la mandíbula apretada y los sentidos en alerta. No confiaba en Yanira, nunca más. La habitación estaba impecable, ordenada hasta el último detalle, como si nadie hubiera pasado tiempo ahí. Sobre la mesa de noche había una copa de vino, un teléfono y un cuaderno cerrado. Yanira se sentó en la silla junto a la ventana y cruzó las piernas con calma. Me impresiona que hayas llegado hasta aquí. Mireya no se movió. Deja los juegos. ¿Qué quieres? Yanira sonrió con aire satisfecho. ¿Por qué siempre asumes que quiero algo? Porque siempre quieres algo. Yanira inclinó la cabeza divertida. Quizá, pero esta vez no quiero nada de ti. Mireya sintió un escalofrío. Entonces, ¿por qué toda esta farsa?
¿Por qué destruir a Fausto, sabotear mi negocio, manipularme todos estos años? Yanira la miró fijamente. Porque quería que sintieras lo que yo sentí cuando él te eligió. Mireya sintió que la furia le hervía en el pecho. Eso era todo. ¿Una venganza infantil? Yanira soltó una carcajada baja. No es infantil cuando alguien te roba la vida que te prometieron. Mireya frunció el ceño. Él no te robó nada. Simplemente nunca fue tuyo. La sonrisa de Yanira se desvaneció por primera vez. Eso es lo que tú crees. Pero nunca entenderás lo que es amar a alguien que te usa y te descarta cuando le conviene. Mireya sintió una punzada en el pecho, porque, en el fondo, sí lo entendía. Yanira se levantó con un suspiro y tomó su copa de vino. Pero ya no me importa, Fausto. Está acabado. Tú fuiste la que sobrevivió. Mireya la miró fijamente. Entonces, ¿qué sigue? Yanira sonrió. Nada, me voy. Mireya arqueó una ceja. ¿Así de fácil? Así de fácil. Ganaste, Mireya. Disfruta tu victoria. Mireya apretó los puños. No se sentía como una victoria. Yanira tomó su cuaderno y se lo tendió. Aquí tienes. Todo lo que hice. Todas las mentiras. Todos los contactos. Puedes usarlo si quieres. Mireya tomó el cuaderno con desconfianza. ¿Por qué me darías esto? Yanira la miró con una sonrisa misteriosa. Porque yo ya terminé este juego, pero tú aún no. Mireya sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Yanira tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Nos veremos en otra vida, Mireya. Y sin más, salió de la habitación. Mireya pasó las siguientes horas leyendo el cuaderno. Era peor de lo que había imaginado. Yanira no solo había manipulado su vida personal y profesional, también había jugado con muchas otras personas. Había usado influencias, chantajes y mentiras para salirse con la suya, pero ahora tenía pruebas. Pruebas para limpiar su nombre. Pruebas para asegurarse de que Yanira nunca pudiera volver a hacer lo mismo. Respiró hondo y cerró el cuaderno. No iba a buscar venganza. No iba a hundirse en el mismo lodo que Yanira, pero sí iba a recuperar lo que era suyo. Se levantó, con la espalda recta y el corazón firme. Era hora de empezar de nuevo. Meses después, Mireya caminaba por la feria de artesanías donde su negocio había comenzado. Había recuperado clientes, amistades, confianza, pero, sobre todo, se había recuperado a sí misma. Se sentó en una banca y sacó su celular. Un mensaje nuevo, número desconocido. Aún no entiendes nada. Mireya lo leyó en silencio. Luego sonrió, borró el mensaje sin responder y se levantó con la cabeza en alto. Yanira podía seguir jugando a los fantasmas, pero ella ya no tenía miedo.